noches, amigos y amigas de las redes sociales de nuestra querida región de Arica y Parinacota. Hoy con algunos problemas técnicos, con algunos problemas de atrasos, pero aquí estamos, al pie del cañón, como nuevo viernes 22 de abril, ¿no es cierto? Damos inicio al programa de contingencia, este programa ciudadano, social, que abarca desde el ámbito político hasta religioso, deportivo y de todos los temas que nos convocan, ¿no es cierto?, como cada semana, junto al mejor panel que podía tener don Juan Arcaya Puente, nuestro maestro de orquesta, y a nuestra guapísima amiga Claudia Moraga. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas noches. Yo bien, por Rocco, bien. Día viernes, de eso nomás te digo. Nos dimos el sabático de Semana Santa para reflexionar. No ya con Red Bull porque ando malogrado. Pero bien, contento. ¿Cómo estás tú, Claudia? Bien, también contenta de compartir otro viernes más con ustedes, comentar el acontecer. Tenemos un acontecer además político muy movido, la convención ha tenido harta novedad durante esta semana, así que nos permite conversar varias cosas y con un invitado también, ¿no es cierto?, con el que vamos a poder, ¿no es cierto?, también dialogar y compartir algunas de sus impresiones desde el Congreso. Claro, bueno, contarle a la gente que nos está mirando que hoy día nos va a acompañar el diputado, ¿no es cierto?, Enrique Lee, con quien vamos a estar en unos minutitos más conversando ya de las cosas, cómo ha estado ese primer tiempo, ¿no es cierto?, de ingresar ya a la Cámara y cómo ha sido su experiencia, ¿no es cierto?, como honorable diputado de la República. Juan, desapercibido no ha pasado. A mí, no sé si a usted, pero harto me llegaron, harto pasado hoy día y pregúntale esto. Sí. A usted le ha pasado, pero... Ya tiene una pauta nutrida de preguntas entonces para poder hacerle al diputado. Bueno, la verdad que mucho mensaje era lo mismo, era el tema, mucho mensaje era de lo mismo en todo caso. Enrique siempre se ha caracterizado por ser una persona sumamente mediática y cada vez que nosotros hace un tiempo atrás, teníamos un programa juntos que se llamaba Entre Gallos y Medianoche, y a mí siempre me decían, oye, dile que por favor hable esto, y harta gente nos miraba y todo, así que me consta que por lo menos va a haber que hablar el programa del día de hoy. Vamos a tener un programa bien entretenido y tenemos hartas preguntas para hacerle, ¿no es cierto?, a nuestro diputado. Oye, no sé si le llegó, quiero hablar un tema así bien cortito, pero me llegó la carta de Colmena, que es mi SAPRE, bueno, ha sido la polémica hoy día. La verdad que Colmena siempre me informa de hartas cosas, me informa la alza de planes, pero hoy día informa sobre la decisión interpretando lo que era el nuevo Sistema Nacional de Salud que propone la Convención Constitucional y que quedó aprobado dentro del borrador de la nueva Constitución. Y la verdad que es bien amenazante, o sea, que alguien que medianamente no esté informado se puede asustar, porque dice que vamos a tener que pagar doble, habla de que mi 7% se va a ir a este sistema y por lo tanto, si yo quiero mantener un plan de ISAPRE, voy a tener que pagar otro 7%. Más allá de la interpretación, a mí me parece mal, o sea, y yo le respondí, no sé que a lo mejor nadie va a leer, pero respondí al correo información@colmena.cl pidiéndole que no me mandaran ese tipo de información distorsionada, porque no es así, y que yo feliz si ese 7% se va a ir a un sistema que es el que me va a coger cuando cumpla la edad maldita de los 65 años y la propia ISAPRE ya no me responde, no me dé la cobertura que voy a necesitar, porque sí me va a llegar esa información, sí me va a llegar otro correo en esa fecha diciendo que el plan que ya me ofrecen no va a ser el que se necesita a cierta edad. Pero ya comenzó a enfrentar la campaña del terror. Y la superintendencia no puede hacer nada sobre eso, porque ¿cómo va a intervenir una empresa privada, ¿no es cierto?, sobre un tema que está tratando a nivel país? A mí me llegó, yo estoy en Banmédica, y a mí me llegó, me invitaron a una charla de tremendos exponentes para hablar del tema de la convención, pero fue algo más sutil. Tal vez lo de Colmena fue así como, morirás. Si pasas, morirás. No, América fue algo más sutil y pusieron unos eruditos a conversar, todos pagados obviamente por Banmédica, así que yo ya sé para dónde iba dirigido lo que ellos necesitaban, así que no sé. Pero la superintendencia no puede hacer nada en este caso, sancionar o alguna cosa así. Desconozco porque yo creo que es un tema de información, ¿no? Pues no hay un tema ahí de no sé quién podría, pero no sé si está, o sea, yo obviamente está mal porque no me parece,
pero no sé si hay una ilegalidad respecto a eso, digamos, de interpretar equivocadamente, digamos así, y de informar equivocadamente a sus afiliados. Por eso se gana una carita enojada igual. Muy bien. Oye, Claudia, ¿no te ha llegado a ti ninguna carta así? Mira, no, pero seguro que me está por llegar, yo soy de Colmena igual, pero mira, más allá de eso, varias cosas. ¿Quién financia esas publicaciones? Primera cuestión, ¿no? Independientemente de... Exactamente. Exactamente. Segunda cosa, ¿es la única que ha emprendido una campaña del terror? Yo creo que no es la única. Tenemos también algunas AFP que empiezan, ¿no es cierto?, con esta campaña en la que hay trabajadores, dice que mi pensión es mía, quiero que la hereden, es fruto de mi trabajo, en circunstancias que yo hasta ahora no he visto a alguien que se atreva a hablar de expropiar los fondos de las AFP, ¿no? O sea, entonces a mí me parece que de una u otra manera el intentar instalar verdades a medias es también mentiras a medias, ¿no? Y yo creo que hay, de una u otra forma hay o urge un trabajo, pero ya no solamente de la convención, que yo creo que también ha desaprovechado esa instancia, sino que también de la propia ciudadanía para intentar, ¿no es cierto?, conversar con las personas con las que tengamos que conversar, para que estas cuestiones, ¿no es cierto?, se vayan derribando estos mitos. Ayer alguien me preguntaba a propósito del sistema de salud, había escuchado respecto en un colectivo, ¿no es cierto?, que el chofer le había dicho que el sistema público de salud al final se iba a empobrecer todavía más, ¿no es cierto?, esta percepción de que nos vamos a volver otro país prácticamente, cuando lo que viene a hacer finalmente es a fortalecer el sistema público de salud, a inyectarle recursos de todas aquellas personas que cotizando, ¿no es cierto?, por la vía privada, de una u otra forma, ahora podríamos mirar con buenos ojos un sistema de salud que es más justo, que es equitativo y que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, se fortalece con estos recursos y viene, por lo tanto, a prestar servicios que hasta ahora no ha podido prestar el servicio público de salud. Como bien dice Juan, además se hace cargo de aquellas personas que no pueden por distintos motivos cotizar, y yo creo que en ese sentido, porque dejan de trabajar, porque por su edad, ¿no es cierto?, porque nunca han podido hacerlo remuneradamente. Es un sistema bastante duro, bastante difícil, pero al mismo tiempo que no se contradice con un Estado social y democrático de derecho, cuestiones que en el resto del mundo también ya existen, ¿no es cierto?, en esos países que nos gusta mirar, y a nadie le extraña que la gente cotice seguros de salud adicionales al sistema público. A nadie le extraña, pero parece que a nosotros sí nos extraña, ¿no? Y esa campaña del terror hay que abordarla, más que atajarla o discutir, hay que abordarla con más información, con mejor información, con una conversación que sea como esta, ¿no es cierto?, abierta, horizontal, que de una u otra manera avance desde el diálogo, y yo creo que es una cuestión que hace falta, ¿no? Desde la tranquilidad y la serenidad de que quienes están, ¿no es cierto?, o quienes estamos también detrás de la posibilidad de contar con una nueva constitución, lo hacemos desde esa buena fe, ¿no es cierto?, de que las cosas pueden hacerse mejor y ser mejor también para todos y todas. Así es. Yo creo que ya está en tu correo la carta, Claudia. Yo creo que no he revisado bien. Es probable. La tienes en spam. Es que parece que a estos los marqué con spam y ya no reviso nada de lo que me llega desde ahí. Correo no deseado. Eso debe ser. No me había dado cuenta. Oye, tendremos unos minutitos para yo quiero tocar un tema, porque hoy día me tocó hoy día. Hemos estado hace días ya escuchando el caos que tenemos en la ciudad, ¿no es cierto?, con el tema vial. Cuando tuvimos el inicio a clase de nuestros peques, fue la tole-tole, podríamos decirlo de una forma sutil, y hemos venido escuchando comentarios y de todo lo que ha pasado. Bueno, uno ya empieza como a tomarse las calles, las más pequeñas. Yo al principio unos atajos así como, claro, las que nadie ocupaba, y que ya no son tuyos. Hasta esas tienen taco. Ya, bueno, entonces así yo, me pillaron, me descubrieron mis atajos. Y uno ha tenido que aprender a vivir con todo esto. Pero hoy día me tocó una cuestión así terrible, ¿eh? Desde la Rotonda Zapa hasta el restaurante Albertina. Y me digan ahí de aquí un poquito antes del Colegio Andino. ¿Ya? ¿Dónde está? No sé, ¿dónde queda eso? El Albertina está un poquito más abajo del Colegio Andino. ¿Ya? Al lado de uno que le pusieron la negra. No, lo recomiendo, no me han pasado ningún auspicio, pero realmente es súper rico ese restaurante, para que tengan una alternativa para disfrutar algo rico. Y nos íbamos a juntar a almorzar con un amigo. Pero no 20% de descuento, Rafa, ahí la próxima vez.
Me demoré 55 minutos desde la rotonda Zapa, casi una hora, en avanzar 1,5 kilómetros. Fue una prueba a mi paciencia y ahí yo pensaba, decía, pucha, yo tengo la oportunidad de poder hablar en el programa y dije, le voy a pedir a mis compañeros que nos tomemos algunos minutos porque siempre estamos hablando como de los temas nacionales y no le hemos dado duro a este tema de lo que está pasando y no veo soluciones. Siguen las descoordinaciones en los semáforos, no hay señaléticas, las obras como que las hacen, yo mi hija, tengo que ir todos los días en la mañana a dejar a mi hija al colegio y siempre no veo más de 9 personas trabajando en lo que están haciendo en el ensanchamiento, ¿no es cierto?, del camino a Zapa, y cuántas cosas más que uno ve moviéndose por la ciudad. O sea, el sistema vial de la ciudad está completamente colapsado y aquí obviamente hay una responsabilidad de la autoridad y también aprovecho porque quiero hacer un llamado a la ciudadanía a que cuando la situación está así, hay una ley, no sé si te han escuchado, del 1 a 1, ya que cuando están estos tacos por todos lados, bueno, independiente que la persona que venga en dirección opuesta tenga un disco pare o un C del paso, uno está viendo que está el taco para el otro lado. Si nosotros hacemos la ley del 1 a 1, la cosa va fluyendo y no se arman estos enredos de tránsito. Quería aprovechar de decirlo, hay que buscar una forma de poder, no sé, buscar la forma de empatizar con lo que está pasando y un llamado a las autoridades que por favor se pongan las pilas, porque en realidad no se ve ningún cambio. Es como que la gente dice, estamos en horario adulto ya, ¿no es cierto? Está la cagada en Arica, está la cagada, no se puede circular. Y ellos como que no escuchan, como que ya, y no se ven más carabineros en las calles. Yo me acuerdo que antes en la salida de los colegios siempre había un carabinero de punto fijo dirigiendo el tránsito, que aquí, que allá. Yo no veo nada ahora de eso. Las señaléticas no existen. Los semáforos descoordinados. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pero Rafa, ¿sabes? Tú dijiste algo. Yo creo que lo último es el tema de la autoridad. O sea, está bien. Esto hay decálogo, no es la Arica, no va a ser la primera ciudad, pero la primera es yo creo que el tema cultural, la propia gente. Yo me he dado cuenta, yo también me he comido los tacos, también he buscado calles, incluso uno se alegra porque el taco ya no es tan grande como en otras calles, entonces te alegráis porque van a ser 10 minutos, no van a ser 30, no sé. En esas calles alternativas que uno hace yo todos los días salgo ahí, ya a las 7 de la mañana y hay tacos, o sea, sí, antes era a las 8. Pero hay temas, claro, hay algo que te dice a ti, claro, estamos sufriendo la falta de una modernización del sistema de transporte público, todas aquellas alternativas que a ti que te digan, ¿sabes qué? Voy a dejar el auto en la casa y por lo tanto voy a ocupar otras opciones. El tema de caminar, no tenéis buenas veredas todavía, entonces hay un montón de falencias. Pero el tema cultural, yo me he dado trabajo de ver la cantidad y contar la cantidad de vehículos donde hay un solo ocupante. Claro, el delegado provincial nos dijo el otro día, vivimos una situación de pospandemia, hay desconfianza, queremos estar todavía cuidando y por lo tanto hay vehículos que hay uno solo, ¿cachai? Entonces hay un tema ahí cultural que también, y el tema del trabajo, como tú decís, colaborativo, el 1 a 1 es una cuestión que uno lo ve en todos lados cuando hay esto, o sea, ahí me toca a mí, después el otro, entonces eso se va coordinando antes de que la autoridad tome medidas punitivas. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? ¿Van a poner la inscripción vehicular? Son medidas punitivas. Vamos a sacar de circulación cierta cantidad de vehículos. Todo es punitivo. Entonces, falta eso primero también. O sea, no le pidamos a todas las autoridades. Falta que tomar conciencia de esta situación, ser más empático, compartir el auto, turnarnos, hoy día me toca a mí, mañana a ti. Entonces, buscar alternativas y no saturar como hoy día lo está viendo. Yo creo que por lo menos hoy día, por lo menos el 75-80% son vehículos con un ocupante. Por lo menos en el taco que a mí me ha tocado transitar. Hoy parece que nuestro invitado está llegando ya. Lo tenemos en backstage. Sí. ¿Lo vamos a pasar? Sí, pues no. Sí. Por supuesto, lo estamos esperando. Don Enrique Lee, ¿cómo está? Muy buenas noches. Abogado y ahora diputado de la República. Hola, ¿cómo están? Claudia, buenas noches, Rafa. Hola, diputado, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, pues, esperando ahí para poder conversar hoy día. Hablemos los tacos con el diputado, ¿qué opina? Estamos hablando de los tacos en la ciudad. Qué entretenido.
¿Estás en Arica o estás en Santiago, Enrique? Llegué en la tarde, en el vuelo de la tarde, de ahí me fui a una de las radios locales, a Capísima, y al noticiero de Arica Ya. TV. Y ahora estoy con ustedes, así que Oye, cada vez un poquito más cansado. bien, pero tú estás acostumbrado ya al trabajo de largas Sí, horas. sí, Tenías ahí sí. ya. No, no me Oye, quejo, no me quejo. antes de que partamos con todo lo que es la parte política, yo quiero saber un poquito qué pasa con la persona de Enrique Ly. ¿Cómo ha sido estos primeros días de diputado? ¿Es lo que te esperabas? ¿Cómo te encontraste con el ambiente, ¿no es cierto?, en la Cámara Baja. ¿Cómo te recibieron? Cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia, Enrique, esto de ya meterse de lleno en el mundo político. Mira, bueno, estaba preparado para esto. Ustedes saben que en realidad esto no es una improvisación, es un anhelo, un camino que decidí seguir ya en forma competitiva el 2017 con una campaña en calle y que se repitió el año pasado en la gobernación regional, que fue una extenuante campaña, la verdad, una porque se postergaba, se suspendía, era una campaña con 2 vueltas. Las campañas a cargos ejecutivos, administrativos, siempre son más duras que las legislativas, ¿no? Y finalmente culmina con esta elección parlamentaria exitosa del grupo LSC. Así es que contento. Como te digo, estaba preparado para esto, pero indudablemente que era un mundo desconocido. Yo nunca he ocupado un cargo de autoridad política, ni designado ni de elección popular. Entonces, esta es mi primera vez y en ese sentido te puedo decir que en este mes y medio, bastante grato. Fíjate que todos esos miedos que se lanzaron en las candidaturas de que un independiente iba a estar en solitario, la verdad es que no es así. Tengo muchos diputados, amigos, cercanos, con los cuales estamos trabajando juntos, también a los cuales ya los he comprometido para apoyarme cuando presente resoluciones o acuerdos y proyectos de ley que beneficien a la región. Así es que la verdad es que estoy contento, es algo que me gusta hacer y algo nuevo, diferente. Yo en realidad soy enemigo de las rutinas, así que creo que me hacía bien un cambio ya en esta etapa de mi vida. ¿Y la medicina, cómo lo están haciendo? ¿Ya no la dejamos de lado? ¿Qué pasó en la clínica, con los pacientes, con todo ese compromiso que había ahí? Mira, ahora estoy en el centro médico, como se te da cuenta, porque se cortó la luz en algunas partes de Arica, está sin luz. Y en donde iba a hacer la transmisión, en la casa de uno de los miembros del LSC, estaba sin luz, entonces nos tuvimos que venir para acá. Juanito, decidí dedicarme a las urgencias. Las urgencias no las he dejado, porque la verdad es que en realidad no hay una alternativa de mi especialidad para ver urgencias en Arica y Parinacota. Y de hecho, si te nombro, por ejemplo, en las últimas 2 semanas han habido 5 urgencias graves, entre eso heridas complejas de cara, mordeduras de perro, los trabajadores heridos de las mutuales derivan esos pacientes a mí, entonces no tengo como, la verdad no me da todavía el coraje de decir que no. Y además sí estoy tratando de que algunos colegas, unos especialistas de Santiago también cubran la región, se animen a viajar por lo menos una vez a la semana, una vez cada 2 semanas a Arica. Así que yo te puedo decir que porcentualmente estoy a como un 20% de un mes de actividad normal. Lo consulté en la Cámara, me dijeron que como abogado tenía 0 posibilidad de trabajar, 0. O sea, me dijeron, si tiene alguna causa, interviene en algo, no hay ni una posibilidad de que lo haga, ni de forma, ni litigando en el sistema judicial, ni siquiera en el área privada. Los abogados en realidad van a las perdidas un poquito, porque tienen que dejar todo de lado. Las demás profesiones están limitadas en su relación con el Estado. Por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto, así como tú, si tiene un contrato con una dirección o algún servicio público, lo tiene que dejar. Pero pudiera seguir trabajando en una empresa constructora privada. Y los médicos son los más favorecidos porque ellos pueden seguir trabajando incluso para el Estado. Sería la excepción. La única profesión que puede mantener su vínculo contractual con el Estado serían los médicos. Y en el área privada, por supuesto que también lo pueden hacer. Así que, en realidad, pero ¿para qué te digo? O sea, ha disminuido muchísimo la actividad profesional médica y ¿para qué te digo? Lo que yo normalmente hacía mucho, que era salir al extranjero, me gustaba mucho asistir a congresos, a exponer, llevar los casos y todo eso.
en algún minuto dirigí sociedades científicas como la de Quemadura. Esa actividad absolutamente nula, cero. Oye, quiero quedarme con ha sido bien polémica, llamémosle polémica, pero los que conocemos al diputado Lee en su momento como candidato y todo, nunca ha sido una persona que se ha guardado las cosas, digamos. Y yo tuve ¿Tampoco? Sí, con lo que eso significa, digamos, por eso lo entiendo, pero ha sido bien, de hecho, o sea, se generó una polémica por los dichos respecto a, parece que era una comisión, me imagino que de descentralización, no sé, sobre los consejeros regionales. Ahora, yo tengo que asumir y reconocer que hay una crítica constante que ha tenido Enrique Lee con los consejos regionales, incluso antes que fueran elegidos, siempre ha tenido una postura respecto a las personas que componen. Pero hoy día salió incluso a responder el ANCORE respecto de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales respecto a esa opinión. Entonces, sería bueno yo quiero partir con eso, porque yo fui consejero regional, yo sé que hay consejero y consejero, pero cuando no se especifica y se generaliza, claro, algunos van a salir más molestos que otros, digamos, y corporativamente se van a defender. Yo quiero que aprovechemos estos minutos para aclarar eso, porque en qué tenor se dio, cuál es la opinión que hay, sobre todo ahora, y con eso, sobre todo ahora que los consejeros también son personas elegidas, hoy día también son representantes del territorio, tienen electores, hay mucha gente que postula al cargo de consejero regional, y por lo tanto la gente son quien lo elige, y en ese sentido tiene una figura distinta cuando antes lo elegían los concejales, digamos. Entonces, quiero aclarar eso, Enrique, ¿por qué se dio y cuál es la postura que hay respecto a eso? Bueno, ¿cómo se vio? Se vio en la Comisión de Zonas Extremas, que es para que la gente se vaya entrando en contexto. Los diputados nos dividimos en trabajo específico en una veintena de comisiones. Una de esas comisiones es Zonas Extremas, y en esa comisión estamos los 3 diputados de la región. Está Vlado Milosevic, está Luis Maya y quien les habla. El contexto fue en que estábamos trabajando en relación a cómo sacar nuestras regiones adelante. Hay gente de Aysén, hay gente de Coyhaique, Punta Arenas, Iquique, etc. Entonces, el presidente de la comisión, que es Vlado Milosevic, y que además fue elegido presidente con el voto de quien les habla y con el voto de todo un sector que en algún minuto me quería levantar a mí como candidato a la comisión, pero que yo manifesté que era prácticamente imposible que yo pudiera siquiera imaginar aceptar eso, porque un diputado nuevo que lleva una semana o menos de una semana en ejercicio no pudiera llegar a la presidencia de una comisión. Si me falta obviamente mucha experiencia para eso, y me parecía que Vlado, que ya era su 3er periodo, tenía la experiencia necesaria y además era de la región, y por lo tanto nos decidimos apoyarlo. Vlado ganó la presidencia con todos los votos de su sector, los que no eran de su sector y del grupo que estaba respaldando una eventual candidatura mía, que finalmente no sucedió, no acepté ser candidato. Entonces, en ese trabajo, Vlado manifiesta la necesidad de invitar autoridades, y la primera autoridad que invita es el alcalde de Arica. Situación que yo la observé, porque dije, mira, ¿sabes qué? Todos los que somos elegidos parlamentarios sabemos las realidades de nuestras regiones. Entonces me parecía que pedirle que nos expusieran los alcaldes era como un poco de pérdida de tiempo. Hay muy poco tiempo en la Cámara todo esto. Los trabajos de comisión son de 1 hora, 1 hora y media. Entonces, escuchar a un alcalde que además prácticamente una exposición de sus logros más que de sus problemas. O sea, ustedes imagínense el Parlamento, ¿no es cierto?, que invita a una autoridad comunal. ¿Qué es lo que te va a hablar la autoridad comunal ante el resto de los parlamentarios? De puras cosas bonitas. Y yo tampoco voy a levantar la mano para decirle que no era cierto, que en el programa, eso nomás te digo, hablan de tacos, de la congestión, del mal estado de las calles. No podía decir eso. Entonces, me pareció ya eso como de invitar a alcaldes y gobernadores, no te digo que del todo malo, pero nosotros fuimos elegidos para llevar la voz de la gente al Congreso. Entonces, como política, invitar al alcalde no me parece. Y enseguida, y en ese debate,
yo planteé que nosotros todos conocíamos la realidad de los gobiernos regionales además. Esto ya en el contexto cuando se decide invitar a gobernadores regionales. Entonces, yo decía, mira, ¿sabes qué? En Arica y Parinacota hay una mala ejecución presupuestaria. Y además tenemos una mala fiscalización del uso de recursos públicos. Y en ese contexto yo hablé de que los consejeros regionales, a todo esto voy a hacer un paréntesis, todo lo que yo estoy diciendo está grabado, porque las comisiones son grabadas y todos sabemos que son grabadas. O sea, esto no fue un pelambre ni mucho menos. Las comisiones son todas íntegramente grabadas. Y en el contexto de esa discusión yo dije, mira, ¿sabes qué? Sería de gran ayuda para los consejeros regionales, que son los órganos fiscalizadores de los gobiernos regionales, que tuvieran profesionales de apoyo, que tuvieran ingenieros. Es decir, incluso yo lo planteé la posibilidad de que nosotros mismos como parlamentarios, como legisladores, incluyéramos en la ley de gobiernos regionales un ítem para que cada core tuviera al menos un ingeniero que lo esté apoyando en sus decisiones, cosa que hoy día no ocurre. Tú sabes, porque Juan, fuiste consejero regional, a veces contratan 2 o 3, creo que tienen para 3 profesionales de apoyo, que finalmente eso lo decide el que manda más dentro del Consejo Regional, o a veces con criterios políticos y no técnicos, etc. Entonces a mí me parecía muy bien que cada core tuviera un ingeniero, por ejemplo, que hiciera la toma de decisiones un poquito más técnica. Y en ese contexto, digo, todos sabemos en nuestras regiones que a veces llegan al cargo de consejero regional personas que no tienen ni las competencias técnicas, ni políticas, y algunas que ni siquiera comprenden lo que leen. Y eso, no sé si lo dije en realidad, pero es lo que yo pienso. Si no lo dije en ese entonces, lo digo ahora. Y eso es una realidad que más que molestar a alguno, debiera hacernos cargo como comunidad para resolverla. Tú bien dices, la verdad es que son cargos elegidos, pero tú también bien sabes que las elecciones dependen de múltiples factores, no solamente de los factores personales del candidato, dependen de factores económicos en la campaña, de factores políticos, ¿no es cierto?, de cuánto lo ayudan desde el nivel central, etc. Entonces, fue en un contexto súper técnico y además yo creo que con un súper buen propósito, que era precisamente apoyar a los cores, más que ningunearlo, apoyarlo, con un profesional de apoyo. Y en relación a lo que es concreto, lo que dije, que puede haber molestado, que no tienen las capacidades, pucha, Juan, ¿para qué esto es cierto? La política es una cosa que yo creo que tiene que ser manejada por forma honesta. La formación de muchos cores deja mucho que desear. Y es cierto, no es bueno meter a todos en un mismo saco. Y recojo esa crítica. Pero lo que tampoco es bueno es la defensa corporativa. Porque la defensa corporativa lo único que hace es colaborar o ayudar a quienes en realidad va dirigida la crítica, ¿no es cierto? A aquellos que, sin tener las competencias, incluso deciden hacer candidatos. O sea, por ejemplo, en el caso de la presidencia de la Comisión de Zonas Extremas, había un grupo político de un sector que quería que yo fuera candidato a presidente. Y yo, con días de estar en el Congreso, hubiera sido un irresponsable mayúsculo decir, ya, yo quiero ser presidente, porque no tenía la experiencia para ser presidente de una comisión, y no acepté. O sea, a lo que voy es que también el problema nace del momento en que una persona, un ciudadano, decide ser candidato sabiendo que no tiene las competencias para representar como región en una determinada función. Eso fue lo que sucedió. Yo entiendo que algunas personas de acá se sintieron ofendidas. También sé que le hicieron llegar su malestar al presidente de una asociación de cores, que bueno, es una asociación obviamente sectorial, ¿no? De ningún caso es política. Ellos van a velar por sus representados, que son los consejeros regionales. Y yo más bien los llamaría, primero, a que si quieren seguir haciendo ola de esto, a que sinceremos entonces, pues hagamos una lista de todos los cores de Chile y pongamos al lado las trayectorias, las profesiones y en todos los casos en que han estado involucrados directa o indirectamente con mal uso de recursos públicos. Transparentemos el asunto. Ese es un camino. El otro camino, que yo encuentro que sería el más correcto, es que revisen bien la grabación y se den cuenta que está en el contexto de una propuesta de que, a sabiendas de que hay una debilidad formativa de los consejeros regionales, meterle recursos para contratarles profesionales de apoyo. Fíjate, Juan, tú que fuiste core, gente de los 14 cores que tengan un ingeniero al lado, que nos represente 14, 1 millón y medio, 20 millones de inversión. 20 millones de inversión mensual.
significaría al año, ¿cuánto? ¿200 millones? ¿220? 200, pongámosle 250 millones de pesos. 250 millones de pesos de inversión para que los consejeros regionales hagan una pega que significa el bien administrar más o casi 40.000 millones de pesos. O sea, es del todo lógico y sensato que ellos tengan ese apoyo. Y yo creo que la ley debe ir en ese sentido. Y lo otro que también planteé en la comisión y finalmente fue aprobado por todos los consejeros fue la necesidad de que los gobiernos regionales, más allá de estar invitando alcaldes a la comisión, le dije yo quiero que esta comisión le envíe un oficio a todos los gobernadores en Chile que tienen auditorías externas en proceso retrasadas, como es el caso del gobierno regional de Arica, que ya lleva 3 años con una auditoría que la ha entorpecido como ha querido y todavía no da la luz, a que le den un término a esa auditoría, que finalmente la concluya. Y todos los diputados integrantes de la Comisión de Zonas Extremas dijeron sí, vamos a mandar ese oficio. Eso también en el contexto de mis intervenciones en el Consejo en la Comisión de Zonas Extremas. Entonces, eso es lo que te puedo decir al respecto y en realidad la grabación está, así que la pueden revisar. No fue ningún ánimo de denostar ni de criticar, fue en el contexto de una propuesta. Eso. Claudia, no sé. Ahí estamos con el micrófono activado. Buenas noches, diputado, nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quería hacerle algunas consultas. Bueno, primero un poco situarnos. Usted al comienzo de su intervención comenta que, contrario, ¿no es cierto?, a lo que algunas personas podrían pensar, usted como independiente ha logrado generar alianzas al interior de la Cámara y incluso conseguir apoyos para algunas iniciativas que en algún momento, ¿no es cierto?, usted presentaría. ¿Nos puede contar dónde ha conseguido sus apoyos? ¿Dónde están esas alianzas suyas? ¿Tienen que ver con algún sector político o son personas de distintos, ¿no es cierto?, sectores políticos que lo están apoyando? Bueno, la primera sesión hice un contacto con el matinal y ahí me acerqué a todos los diputados con los que ya había mantenido conversaciones y que tenemos buenas relaciones y entre eso, no sé, te puedo nombrar, estoy hablando de la sesión del 11, 12, 13, el 14 de marzo. René Alinco nos mandó un afectuoso saludo a la región, con él tengo muy buena relación. La misma Pamela Giles, la diputada Ana María Gasmuri, el diputado Francisco Undurraga, que fue vicepresidente de la Cámara de Diputados. Mira, la verdad es que son de distintos sectores y que tenemos buenas relaciones. Ahora, por otro lado, también para explicarle a las personas, la Cámara que está compuesta de 155 diputados por un tema de estructura orgánica, no es porque los diputados queramos o no queramos, debemos pertenecer a comités. ¿Ya? O sea, nadie puede no estar en un comité. Entonces, tú puedes llegar como independiente en el sentido de no militar en ningún partido político, pero tienes que asociarte en comités, porque esa es como la unidad funcional mínima de la Cámara de Diputados. Y cada comité tiene que tener a lo menos 7 diputados, a lo menos 7. Entonces, los que somos independientes quedamos un poquito en el aire y como los sectores políticos saben que estamos en el aire, entonces van, obviamente, detrás de los diputados que les interesa que estén en su comité, a invitarlo. Y en mi caso, recibí invitaciones del Partido de la Gente, de Evópoli, de Renovación Nacional, de Republicano. Los radicales hicieron una insinuación, pero finalmente los radicales, como estaban aliados también con el Partido Liberal, la verdad es que con ellos no prosperaron porque yo no estaba interesado en participar en una alianza en donde estuviéramos los 3 diputados de la región en un solo comité, porque pienso que lo lógico es que mantengamos un poco la diversidad, ¿no? Los pesos y los contrapesos, tan comentado hoy día en relación al tema de la estructura del Estado. Entonces, finalmente decidí, que no fue muy fácil, decidí tomar la decisión en base a lo que eran los diputados. Entonces, en el caso del Partido de la Gente, yo conversé mucho con la directiva del Partido de la Gente, la directiva nacional, pero no conocía a los diputados. Y cuando tú los googleabas, no eran personas muy conocidas, no tenían mucha trayectoria, eran personas más bien emergentes, nuevas, a excepción de Gaspar Rivas, que se adhirió después al final, pero que, bueno, era una excepción.
Y cuando fui a conversar con los diputados del grupo que estaba formando Evópolis, me di cuenta que habían 2 independientes y habían 2 Evópolis, eran 4. Y yo sería el quinto. Entonces, me decidí a conversar con cada uno de ellos y con el jefe de comité, que es el diputado Francisco Undurraga. ¿Por qué finalmente me quedé en ese comité? Primero, porque a diferencia del comité del Partido de la Gente, el PDG, este comité tenía a un político con experiencia. Francisco Undurraga es un político con trayectoria política, fue vicepresidente de la Cámara de Diputados y además dentro del sector político en general es bien considerado. O sea, tú hablas con radicales, con demócratas cristianos, con socialistas, con gente del Frente Amplio, con gente de la U de Renovación. Francisco Undurraga es como transversal. Es una buena persona y es un buen político. Entonces, a mí me interesaba también tener cerca a alguien con experiencia. Y los otros diputados que estaban en el comité eran todos como yo. Entonces, no había como uno que estuviera mejor que otro posicionado, digamos, ¿no? que fuera a haber alguna hegemonía. Uno era Jorge Guzmán, el diputado Jorge Guzmán, que es representante de la 7ª región de Maule. Entonces, yo decía, ya, qué bueno, regional, Maule. Primera vez que llega a la Cámara. El segundo, Otuiti Teao, el diputado Otuiti Teao representando a la 5ª región costa, pero también involucrada a la isla de Pascua, Rapa Nui. Decía, oye, qué choro, Rapa Nui. Y el otro es Christian Matheson, que también primera vez que llega a la Cámara, independiente, representando a la región de Magallanes y la Antártica chilena. Entonces decía, oye, mira, tenemos un representante de región del Maule, uno en Rapa Nui, otro de Magallanes, yo en el momento soy de Arica. O sea, esto es un comité regionalista, que todo lo encontraba potente, que los componentes fuéramos de los extremos del país. Por otro lado, me parecía que Evópolis, en realidad, el comité iba a estar compuesto por 3 independientes y 2 Evópolis, o sea, tampoco tenía la predominancia de militantes del partido. Y finalmente, en una conversa muy franca, que fue a pocos días de ella asumir como diputado, una conversación muy franca que tuve con Francisco Undurraga, en donde yo le expresé que iba a tomar las decisiones en conciencia y que ni siquiera iba a aceptar insinuaciones ni sugerencias de cómo votar. Si las necesitaba, las iba a pedir yo, pero quería absoluta libertad en la toma de decisiones. Y Francisco Undurraga me dio toda esa garantía de que yo iba a tomar las decisiones a plena conciencia. Y prueba de ello es el tema de la votación del 5º retiro, porque el 5º retiro, universal, ¿no? Sin letra chica, fue votada en contra por los diputados de Evópolis, por los 2, y fue votada a favor por los 3 diputados independientes del comité. O sea, el comité se abrió, votó absolutamente sin orden de comité, sin orden de partido, si se quiere decir de una forma. Entonces estoy contento, me siento grato, me siento libre, me siento bastante cómodo en el comité que estoy, pero sí debo reconocer de que es un comité chiquitito, es el segundo comité más chiquitito que hay en el Parlamento, y eso también tiene algunas consecuencias negativas, porque mientras más chico es el comité, la verdad es que tiene menos peso. Y eso es una realidad que hay que asumir, mayor libertad, pero menos gravitancia al momento de hacer fuerza política. Así es que por eso que estoy hoy día en el comité de Independientes y de Evópolis y estoy realmente muy, muy contento y muy agradecido, así como siempre he manifestado mi agradecimiento a un partido que ya no existe, que es el Partido Regionalista Independiente, el PRI, porque el PRI me dio un cupo también sin ninguna condición para estar dentro de una coalición. Y digámoslo de otra forma, si es que yo hubiera sacado los mismos votos que obtuve en noviembre del año pasado, pero no hubiera estado en una coalición, no hubiera salido electo. Y se hubiera dado entonces nuevamente la situación de que la segunda mayoría de los 23 candidatos no hubiera estado representando a la gente que votó por él en el Congreso. Así que yo creo que fue una buena idea haber aceptado el gesto generoso del PRI, que entiendo que está en un periodo de refundación, y también creo hasta el momento que fue una muy buena idea haber aceptado la invitación del Comité de Evópolis Independientes, porque me he sentido con absoluta libertad en la toma de decisiones.
Diputado, y bueno, ya conocemos, ¿no es cierto?, dónde están sus cercanías, entendemos también, ¿no es cierto?, la decisión que ha tomado. Y usted cuenta que esos apoyos que ha ido buscando también, los ha ido buscando para la presentación de sus futuros proyectos, ¿no? ¿Dónde va a apuntar con esos proyectos? ¿Cuáles son hoy día las urgencias que usted identifica? ¿Cuáles son las necesidades que cree que debieran, ¿no es cierto?, atenderse primeramente, al menos con proyectos de su autoría, porque indudablemente va a estar trabajando también, ¿no es cierto?, en el análisis, la discusión de proyectos de autorías de otros miembros de la Cámara, pero las que lo identifican a usted y por las que usted, ¿no es cierto?, va a firmar. Bueno, gracias Claudia por la pregunta, muy atingente y creo que probablemente es muy importante extenderse un poquito más en esto. Primero, hablar de las funciones de los diputados, ¿no? La primera función es de representar. Y en ese sentido, creo que en este mes y medio he representado las voluntades de la mayoría de la gente de Arica y Parinacota. Y el quinto retiro, por ejemplo, es una de esas. La gente, mayoritariamente, quería retirar el dinero de las AFP por distintas razones, distintas índoles, y finalmente yo representé esa voluntad en el Congreso votando a favor de un quinto retiro sin letra chica. Enseguida... Diputado, disculpe el paréntesis, cuando hay argumentos, independientemente de la posición, ¿no?, argumentos que dicen que el quinto retiro implicaba, ¿no es cierto?, una mayor inflación y que esa inflación finalmente se traducía de una u otra forma en un impuesto para todos, pero principalmente para gente que tiene, ¿no es cierto?, menores recursos. ¿Cuál era su reflexión en torno a eso? ¿Cuál era el bien mayor entonces que lo llevaba a usted a votar a favor de ese quinto retiro? El bien mayor era que un gobierno o un país, una nación, para tener estabilidad económica, obviamente que necesita que no haya inflación, eso nunca lo hemos negado. Un aumento de circulante en la economía te va a generar mayor inflación. Pero, por sobre todo, cualquier sistema económico lo que necesita es confianza. Y yo identificaba que era un golpe muy bajo al pueblo chileno que el principal sector político, que llegó además al poder gracias a que apoyó los retiros en un pasado reciente, hoy día les diera la vuelta a la espalda o se diera vuelta a la chaqueta y votara en contra. Por lo demás, el tema de la inflación es un punto bastante discutible porque todos sabemos que en todo el mundo hay una ola inflacionaria muy importante porque obviamente que obedece a distintos factores. Por otro lado, el argumento del gobierno me parecía muy antojadizo porque todos sabemos que hay una presión por parte del ministro Marcel, que desde siempre ha estado en contra de los retiros, incluso estuvo en contra del primer, segundo y tercer retiro, cuando era presidente del Banco Central, porque fue una condición que el ministro Marcel le pidió al gobierno para asumir en esa cartera. Entonces, indudablemente que el gobierno necesitaba no perder a su ministro y cumplir su palabra también. Pero yo creo que ahí el gobierno se equivocó. Pienso que debió haber aceptado a lo mejor el costo de haber perdido un ministro, incluso el costo inflacionario, pero no haber asumido un costo tremendo que hoy día tiene, que es la pérdida de confianza del sector que votó por él. Yo siempre esto lo dije también en una conferencia de prensa. El proyecto alternativo que presentó el gobierno, que lo sacó como un as bajo la manga, porque no existía ese proyecto. El gobierno de un comienzo se opuso al quinto retiro y de repente aparece con un proyecto alternativo que fue un verdadero misil al avión, que yo lo manifiesto así, el avión de la esperanza de millones de chilenos. Mucha gente estaba esperando ese quinto retiro y el proyecto del gobierno fue y le pegó medio y se fueron los dos a pique y obviamente ustedes saben ya, ninguno de esos se aprobó. Entonces, hoy día hay un descontento, hay una desazón, hay una desesperanza. Porque fíjate, yo estuve en la calle, yo conversaba con la gente, mucha gente que votó por mí votó por Boric. Yo creo que estuve casi mitad y mitad. Y cuando yo le preguntaba, oiga, pero ¿y qué representa para usted Boric? Boric representa esperanza, primero que todo. Boric representa empatía. Boric representa que se va a colocar en los zapatos de uno. Él sabe la problemática que tiene porque la vive, la ha sufrido. Va a ser un gobierno más generoso, decían algunos otros. Y finalmente esto fue una verdadera bofetada para esa gente. Entonces, tú me dices, bueno, economía, hablemos de economía. La inflación es malo para la economía, es malo. Pero dime, ¿qué economía sobrevive en un país con desconfianza? ¿Qué inversionista va a llegar en un país con desconfianza? ¿Qué personas van a seguir
la indicación de un gobernante que ellos sienten, puede que no sea así, pero ¿cuál es la percepción? Sienten que los engañó, sienten que los defraudó. Yo sé porque me van a decir, no, pero esto nunca estuvo en el programa del gobierno de Boris. Es cierto, no estuvo. Pero ¿qué es lo que espera el pueblo, la gente que ni siquiera ve las noticias, sino que está empapándose día a día de lo que es un sector político? Este sector político que hoy día está gobernando fue el que presentó algo que era impensado, que era que nosotros los chilenos pudiéramos echar mano a nuestros ahorros voluntarios, obviamente que estaban dispuestas para nuestra previsión, para poder resolver los problemas en una crisis que además era verdadera. Esta crisis, que tiene que ver primero con un estallido social y político, que tienen que hacerse también responsables algunos grupos políticos que le echaron un poquito de benzina a este estallido social y político, porque trajo mucha repercusión económica. Muchos emprendedores se vieron afectados. Y cuando el país ya como que se tendía como a estabilizar, porque estuvieron los acuerdos, ¿no es cierto?, generados por una eventual nueva constitución, aparece una pandemia que ninguno de nosotros, ninguna generación hoy día existente, o sea, niños, jóvenes, adultos, tercera edad, ninguno de nosotros imaginó algún día protagonizar estar metidos en una pandemia de estas pandemias que ocurren una vez cada 100 años. Yo creo que nadie. Y sin embargo nos golpeó fuerte y duro. Y yo creo que todos los que estamos aquí, nosotros cuatro, tenemos algún conocido, algún amigo, algún familiar, algún cercano que perdió la vida en esta pandemia. Y por cierto que también tuvo consecuencias económicas. Y cuando esta pandemia también ya está cumpliendo sus 2 o 3 años en que las pandemias en general empiezan como a salir poco a poco de la parte más crítica, aparece una guerra no como cualquier guerra, sino una guerra con alcances internacionales donde participan y las potencias están todas metidas ahí. Entonces, la explicación para la necesidad está, esto no es un invento, hay una necesidad real. Y si un Estado, a través de un gobierno, es incapaz de darle un respiro a las personas que están sufriendo estas necesidades importantes, entonces, ¿cómo tú le puedes decir o le puedes impedir a que echen mano a sus propios ahorros? O sea, cualquier persona te diría, bueno, si usted me ayuda a pagar el gas, la parafina, a comprar el pan, a levantar mi canasta familiar, a pagar la educación, el arriendo, los dividendos, yo tendría que ser leso para sacar la plata que está destinada para la jubilación. Pero si el gobierno no llega, ¿cómo el mismo gobierno que es incapaz de dar las soluciones le cierra la puerta a la posibilidad de hacer un retiro? Un retiro que además, en el contexto de este cuarto retiro, que se llama quinto, pero en realidad sería el cuarto, iba a beneficiar principalmente a la clase media, que es la clase media que no va a recibir el apoyo económico de las medidas, porque las medidas económicas de los gobiernos generalmente apuntan a los niveles más bajos de ingresos, obviamente más bajos, y está bien que sea así, pero cuando tú ayudas a la extrema pobreza, a la pobreza, y dejas de ayudar a la clase media y le impides a esa clase media hacer uso de su propio ahorro, yo creo que es jugarle muy chueco. Y sobre todo, jugar chueco a la gente que creyó en el gobierno. Yo creo que ahí el gobierno cometió un error, porque si yo fuera gobierno, una de las cosas que trataría de cuidar es mantener la confianza. Cuando se pierde la confianza, se pierde mucho. Y todos sabemos, bueno, no solamente en el ámbito organizacional ni político, sino incluso en el ámbito personal, cuando una persona deja de confiar en ti como persona, se demora mucho tiempo en volver a generarse las confianzas. ¿Sí? El valor de la confianza es muy importante. Enrique, yo sobre eso te quiero hablar, sobre lo que tú estás hablando de la confianza, porque ya nos quedan poquitos minutos ya para terminar el programa, y no me quiero quedar con esta pregunta que te tengo, porque viene de un tiempo atrás, ¿no es cierto?, cuando nosotros también compartimos pantalla y yo hablaba del tema de la nueva Constitución, y tú estabas en contra de este proceso, sí. Del proceso de nueva Constitución. De hecho, nunca tomaste partido por el rechazo, pero dijiste, yo ese día de la elección, del plebiscito, voy a descansar, voy a tomar palco y voy a mirar qué pasa. ¿Ya? Me tomé el día. Sí, me voy a tomar el día. Yo todavía me acuerdo de eso. Y yo estaba ahí, vamos por la nueva Constitución. Éramos los polos opuestos. Entonces, ahora que ya estás, ¿no es cierto?, como diputado de la República,
¿Está la confianza en el proceso constituyente? ¿Cómo ves tú el trabajo de la convención? ¿Y qué crees tú que va a ser el resultado final de este proceso? Bueno, al respecto, una aclaración, y que está, obviamente se puede comprobar, una de las gracias a las redes sociales, que todo queda guardado, está todo arriba disponible para todo el mundo y con fecha. Desde que yo decido entrar a la política, que fue el 2013, hasta ahora, ya el tema del 2013 de la nueva constitución era un tema de debate, era un tema de discusión. Y yo en todos los medios y cada vez que me preguntaron, yo dije que estaba a favor de una nueva constitución. Y siempre le coloqué, sí, el adjetivo, una nueva y mejor constitución. Y ¿Por qué? ¿Por qué estaba a favor de una nueva? Porque cuando tú... perdón, pensé que me ibas a preguntar por qué mejor. Bueno, mejor porque cuando tú quieres algo nuevo, ese nuevo puede ser peor o mejor, o igual. Correcto. Y porque una nueva constitución, básicamente por un tema de la legitimidad de la constitución que hoy día nos rige. O sea, yo en el fondo entendía y empatizaba con la gente que me decía, pero esto nació en dictadura. Y en ese sentido decía, bueno, pues esto puede ser después, puede ser la raja, pero nació en dictadura, y no nació en dictadura cualquier cosa, nació en dictadura las reglas generales que enmarcan todo el marco jurídico, todo el Estado de Derecho, finalmente se basa en una norma tan fundamental como la Constitución, y que eso haya sido hecho en dictadura no me parecía. Más allá de ir a ver si era buena, mala, más o menos, en términos económicos, los derechos, las garantías, etc. Mira, y además que también pensaba que tenía que modernizarse, ¿ya? Eso era un segundo, algo más secundario. Pero el tema de la legitimidad era el que me llevaba a apoyarla. Y Rafa sabe muy bien que yo estuve en contra del proceso. ¿Y por qué estuve en contra del proceso? A lo mejor Rafa se debe acordar. Primero porque a mí me parecía que esta nueva constitución, este proceso, era una verdadera carnada que el ladrón le tira al perro que sale, que lo descubre que está robando, y el perro lo sale así para morder y para agarrarlo, y el ladrón le tira, ya toma perrito, esto querés carne, te doy carne. ¿Está? ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que esto surge después de una movilización político y social tremenda. El gobierno estaba presionado, y no solamente el gobierno, el aparataje, todos los sectores políticos estaban muy complicados. Entonces, esta salida así como improvisada, a mí ya no me da buena espina. Yo además planteé una solución alternativa. Yo dije, ¿por qué no esperar? Primero pedí un adelantamiento de las elecciones. ¿Te acuerdas, Rafa? Yo era partidario de adelantar las elecciones. Sí. Que el gobierno de Piñera, ante la situación en que estaba, adelantara a lo menos un año las elecciones, y que en las nuevas elecciones generales de presidente y también de parlamentarios, a estos nuevos parlamentarios se les diera facultades constituyentes. O sea, que la gente que fuera a votar supiera que el diputado no solamente iba a ser representante, fiscalizador y legislador de leyes, sino que además iba a ser partícipe en la construcción de una nueva constitución. Me parecía más razonable, porque este otro camino de elegir personas así de la comunidad, que sonaba muy bonito, ¿no? Que no sé, que el señor que hacía pan en las mañanas, la profesora también estuviera acá, el deportista estuviera... Finalmente pasaba a llevar algo que era del todo lógico, que el hacer una constitución no es hacer un reglamento, un juego. Se necesita técnica legislativa. Si para hacer leyes se necesita técnica legislativa, pues una constitución con mucha mayor razón. Entonces, la verdad que si tú a eso le agregabas que detrás de esta gente que iba a ser elegida popularmente, había una comisión, que poco se habla de eso. Detrás de todo el proceso hay una comisión. Y esa comisión estaba designada por partidos políticos. A mí no me cuadraba que toda esta efervescencia social, que en el fondo estaba en contra de los políticos, finalmente se doblegara a un proceso que iba a estar dirigido por la misma clase política. Y acuérdense que los que estaban detrás de este proceso era Insulza, estaba Mario Desbordes, Renovación Nacional, Insulza, Partido Socialista y algunos otros más. O sea, la misma clase política que la gente estaba rechazando. Así que yo la verdad es que no creí en el proceso. Ese día me gané, ¿para qué te digo? Cuando dije yo no creo en esto y no voy a votar.
O sea, me llenaron, como siempre, ¿no? Me llenaron de, no, pero que, o sea, de todos los adjetivos. Pero ahora viéndolo para atrás y haciendo todo el recorrido, yo encuentro que mucho de lo que se expresó en ese minuto en mi posteo tiene razón. Hoy día, mucha gente que votó a favor de este proceso está arrepentida de haber votado por el proceso. Y yo, en cambio, fíjate lo que son las cosas. Yo, que era un retractor no de la nueva constitución, sino del proceso, yo hoy día me he mantenido bien al margen de opinar acerca de los constituyentes. De hecho, yo creo que hasta ahora puedo decir que no he hablado ni bien ni mal de ninguno. Porque yo creo que finalmente esto representa un acto democrático. La gente quería una nueva constitución, quería este proceso mayoritariamente, votó sus constitucionales y por lo tanto habrá que respetar la labor de ellos. La labor de un diputado de fiscalización o de representación y de fiscalización no atañe la labor de los constituyentes. Por lo tanto, sería una falta de respeto y sería una extralimitación de la labor de un parlamentario ir a presionar u opinar y molestar, en cierta forma, un trabajo que tenemos que dejar que ellos hagan. Ellos han fabricado su modelo, entiendo que se han reunido con organizaciones civiles de todo tipo, y por lo tanto tienen que hacer su trabajo tranquilo. Yo soy de los defensores del trabajo de la Convención Constitucional. Y cuando ellos nos entreguen el documento, bueno, será la gente la que tendrá que decidir. Y yo, la verdad, ni siquiera he querido emitir opinión, porque además sería una opinión anticipada. Obviamente que voy a emitir opinión, pero voy a emitir opinión sobre el documento ya hecho. En el proceso, yo creo que cada vez que un político empieza a inmiscuirse en la labor de los constitucionales, no le hace un favor al proceso en sí. El proceso, que desde mi punto de vista ya es malo, empeora cuando los políticos empiezan a meter ahí sus narices. Me parece... Y lo que yo sí espero, Juanito, perdón, con esto termino, lo que yo sí considero que tiene un error el proceso, un error grave, lo estoy vislumbrando ahora, es que cuando esté el documento y tú vayas a tener que decidir si lo apruebas o lo rechazas, el rechazo significa ahora volver a la Constitución actual, digamos, seguir con la Constitución vigente. Y yo creo que eso no es lo que quiere la gente. Yo creo que está faltando ahí una alternativa. Porque yo puedo ver el documento y decir, ¿sabes qué? Esta cuestión a mí no me gusta, pero también puedo decir, me sigue no gustando que estemos regidos por una constitución deslegitimada. Por lo tanto, a mí me está faltando una tercera alternativa, que sería, rechazo este documento, pero quiero seguir un camino alternativo para construir una nueva constitución, que no es la que me está entregando la convención, que es otra. Pero no quiero volver a la de 1980. ¿Usted es partidario entonces, diputado, de esta tercera vía que algunos han insinuado que podría incorporarse en la papeleta del plebiscito de septiembre? Entendemos que para eso hay una modificación constitucional, sí. Hay un proceso, ¿no? Pero si esa discusión empezara a profundizarse, ¿no? y a tomar alguna forma, ¿usted sería partidario de esa tercera vía? Sí, de todas maneras, no solamente insinuarlo, sino directamente proponerlo. Porque acá hay un sector político que va a tomar el triunfo del apruebo de esta nueva constitución como un triunfo político. Pero es un triunfo que a ellos no les interesa si la constitución es buena, mala, regular, fea, bonita, no les interesa. Lo que sea, lo que venga, si se aprueba, para ellos es un triunfo político. Yo creo que eso le hace muy mal al país. Por otro lado, hay un grupo político que si gana el rechazo, vuelve a la Constitución de 1980 y para ellos también es un triunfo político. Y yo creo que esos triunfos políticos, entre comillas, de un sector u otro, del sector del apruebo o del rechazo de esta propuesta de Constitución, no le hacen bien al país. Yo creo que hay que fortalecer, como dices tú, Claudia, una tercera vía, que es, yo no estoy de acuerdo con la propuesta de los constitucionales, pero tampoco quiero volver, ni quiero seguir regiéndome por 20 o 30 años más por la de 1980 y quiero un nuevo camino. Y ese camino, para mí por lo menos, tiene que ser que el Congreso se haga cargo de estas profundas reformas, o mucho mejor, una nueva constitución, derechamente, pero que no sea la que esté haciendo la constitucional, si es que
esta finalmente es rechazada, ¿no? Si resulta no del agrado de la mayoría de los chilenos. Pero esta vía sería modificar la propuesta que hoy día nos presenta, ¿cierto? O sea, sería una tercera. Porque a lo mejor hay gente que no le gusta uno o dos nuevos artículos, nuevas posiciones, y por lo tanto, claro, votaría rechazo, pero rechazaría todo, digamos. Entonces, la tercera vía, ¿quién mejora eso? ¿Lo va a hacer el Parlamento? ¿Quién arregla el texto que ya está, digamos? ¿Cuál sería definitivamente la tercera? No partir de no resistiría a un proceso nuevo, digamos. Juan, lo que pasa es que, bueno, pero es que estamos hablando de una nueva constitución, para mí es algo importante. Ahora, mira, desde mi punto de vista, es mi opinión, el rechazo implica hacer la constitución de nuevo, no solamente revisar algunos artículos, es decir, un nuevo proceso, pero si se trata, por ejemplo, de, por un lado, abaratar costos, segundo, hacerlo más eficiente y que personas con mayor conocimiento, como lo quieras llamar, quiera participar en esta construcción, desde mi punto de vista tendría que ser el Congreso quien lo haga, definitivamente. O sea, sería una labor adicional que tendría el Congreso. Yo creo que incluso no este Congreso, porque este Congreso ya fue elegido no con esas facultades, tendría que ser el próximo Congreso, ¿ya? Y donde la gente ya sepa que va a votar no solamente por un diputado o por un senador, sino que además va a votar por la persona que le va a hacer la nueva Constitución. Pero es importante hacerlo de nuevo, porque ¿cómo vas a entrar tú a ir a revisar artículo por artículo? Yo creo que en ese sentido estamos cayendo en una trampa que nos quieren presentar algunos sectores políticos, que ya se está murmurando, que ya está circulando por los pasillos, que en el fondo es decir, ¿sabes qué? Estos constitucionales van a entregar una constitución como la mona, que no tiene ni pies ni cabeza, pero que nosotros como congresistas la vamos a mejorar, la vamos a reformar. Yo creo que eso me parece un poco antiético, porque lo que todo el país espera es que este órgano, la convención, entregue una nueva constitución hecha y derecha, no una constitución que el Congreso la esté mirando ya, mándenla nomás porque nosotros aquí la vamos a arreglar. No me parece eso un camino muy transparente. Esa instancia no existe hoy día. Esa instancia hoy día no está estipulada. Hoy día van a entregar una constitución hecha y derecha que la gente va a tener que aprobar o rechazar. O sea, pero espérate. El Congreso lo hay que arreglar, no está institucionalizado. No, pero no, espérate. Si la Convención manda un texto que se aprueba, va a ser nuestra nueva Constitución, ya, la nueva Constitución del 2022 de Chile. El próximo año, pero verdad, si existen los quórum, ¿te la puedes modificar, Juan? Pero si tú sabes que los textos constitucionales son modificables igual. Pero una vez aprobada se pueden ir modificando. Sí, claro, o sea, yo te lo apruebo, esto que es la Constitución, y el próximo año le empiezo a meter tijera, y la empiezo vía reforma los quórum que se establecen en la misma Constitución, exactamente. Los quórum ir modificando, sí. A eso me refería. A mí me parece bien, primero quiero destacarlo, porque no todos han tenido la misma posición, me parece bien que alguien que representa un poder constitutivo, o sea, en este caso, como es el constituido, como es el Parlamento, el Congreso, no se refiere y no opina a un poder constituyente, que es un poder que hoy día está trabajando respecto a eso, así que me parece bien esa posición. Pero yo quiero referir, por ejemplo, a lo que conversamos. ¿Qué le parece el Estado, la nueva propuesta de un sistema nacional de salud? Que una postura que uno de los déficits que tiene, y yo te he escuchado muchas veces criticar respecto a eso, del déficit sanitario que tenemos, del sistema de salud que ya no resiste, que está colapsado. Esta propuesta, por ejemplo, que todo nuestro 7% se vaya a un sistema más fortalecido y por lo tanto, como en otros países, la salud mejore, con nuevos recursos, pero también con una organización distinta, nueva, y que ofrezca un buen servicio sanitario a todos los chilenos, digamos, a todos los que recurramos a ello. Por ejemplo, esa propuesta que es un déficit y de cual una de las grandes consignas del estallido social era eso, una mejor salud también. Sí, mira, no todo lo que tú parece solución finalmente lo es. Y plantear la posibilidad de un sistema único de salud, un sistema único nacional, no es algo nuevo en el mundo. Hay países que lo han planteado y que han seguido ese camino.
muy cercano, Brasil tiene el SUS que significa Sistema Único de Salud. El Sistema Único de Salud brasileño, el famoso SUS, fue un fracaso. Fue un fracaso que el país tuvo que asumir y que finalmente vino como a subsanarlo justamente la aparición de instituciones privadas de salud muy parecidas a lo que eran nuestras ISAPRES en un comienzo. Solamente como un ejemplo. Ahora, fíjate tú, el problema parte de un... Hay un pecado original en esa propuesta, que es considerar que la salud es como algo estático. La salud es dinámico, Juan. La salud también depende mucho de la investigación. Mucho de la oferta sanitaria, tú nunca, por más que tú quieras, nunca va a ser ofrecida al mismo tiempo a todas las personas que potencialmente la requieran. Porque parte por un proceso propio que es de la investigación, de la puesta en marcha, y obviamente que ningún Estado, y esto está asumido a nivel mundial, incluso por las Naciones Unidas y la Asamblea Médica Mundial, en donde lo que hace que un tratamiento médico X, cualquiera, se incorpore al Estado como una oferta del Estado, una oferta pública, es que exista la suficiente evidencia médica mundial para hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie sabe el resultado finalmente de un tratamiento médico. Entonces, la medicina basada en la evidencia nació en Canadá, nació en Inglaterra ya hace varias décadas. Es lo que nosotros hemos estado hoy día tratando de poner en todas las políticas públicas de salud. Entonces, siempre va a haber alguien que recibe algo que otro no va a recibir por un tema de costo. O sea, a ver, algo que hoy día es la angiografía, por ejemplo, las personas con infarto. Cualquiera uno de nosotros hoy día en Arica que tenga un infarto, bueno, siempre y cuando sea de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, infelizmente, tenemos un horario para infartarnos, eso es una de las cosas que hay que solucionar. Si tenemos la suerte de infartarnos entre las 8 y las 5, vamos a llegar al hospital y en el hospital hay un angiógrafo que nos puede salvar la vida porque va a dilatar nuestras coronarias y va a evitar todas las consecuencias de un infarto. Pero hace 20 años atrás, eso era un privilegio que tenían los que podían pagarlo. Ahora, ¿tú por hacer un sistema único de salud vas a mejorar eso? Indudablemente que no. Porque parte del pecado original de suponer que el sistema de salud, que la oferta sanitaria de tratamiento es algo estático. Y la verdad es que es algo dinámico. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Todo lo contrario, y ya está sucediendo. Recuerden que el presidente Boris en su minuto, en campaña, dijo, vamos a terminar con la salud privada en Chile. Ya no más salud para ricos, sino la misma salud para todos. Oye, ¿qué pasó con todos los consorcios que invierten en salud en Chile? Están todos stand-by. Todos stand-by. Nadie quiere poner un peso en Chile, porque están todos en una especulación inmensa, pues si nadie quiere correr más riesgo de la cuenta. Ahora, ¿qué pasa con eso? Se debilita el sistema privado, que es supuestamente lo que quieren muchos. Pero cuando se debilita el sistema privado, hay que pensar que el 30% de la gente que lo ocupa, ¿dónde se va a ir? Al público. Y el público está preparado por una sobrecarga del 30% de la población, que además va a ser más exigente. No está preparado. Está a duras penas dándole soluciones parches a la población FONASA y a una población increciendo de inmigrantes. Entonces, yo creo que falta un poquito mira, yo soy, mira, si tú me preguntas a mí cuál es mi posición con respecto a la salud, a mí me gustaría que el Estado tuviera un mayor protagonismo en la oferta sanitaria de un país, comparado con lo que tenemos ahora. Pero no por eso voy a taparme los ojos y voy a irle para adelante con un ímpetu estatista, solamente con un objetivo ideológico, porque eso finalmente va a traer más mal que bien. Yo trabajé en el hospital, trabajé 10 años en el hospital, trabajé en todos los servicios que ustedes se pueden imaginar, trabajé en la salud municipal, trabajé en la dirección de tránsito, trabajé en el servicio de urgencia, trabajé en el policlínico de especialidades, trabajé en pabellón, he trabajado en salud pública, he trabajado en todo lo que ustedes se pueden imaginar, y también he trabajado en el área privada. Y resulta que en el área privada, mucha gente, a través de estos discursos tan populistas, que en el fondo que la salud de los ricos, resulta que yo en los centros médicos privados no recibo ricos, pues Juan.
No recibo gente rica. Recibo profesores, recibo trabajadores, recibo obreros, recibo gente que no puede esperar más tiempo que el sistema público le resuelva el problema. Hace 3 meses atrás, o 2 meses y medio, estuve muy complicado con una paciente porque la recibí como 2 semanas antes de la asunción del mando, una señora de Santiago. 60 años, empleada doméstica, con un melanoma. Para que ustedes sepan, el melanoma es el cáncer de piel más agresivo que existe y que tiene alta mortalidad. Una lesión muy sugerente de melanoma, clínicamente, a ojo, muy sugerente. No teníamos la seguridad, pero no teníamos la biopsia. Y resulta que tenía hora para hacerle la biopsia para fin de año de un melanoma, del cáncer más agresivo que tiene en la piel. Y yo, que quería sacarme toda la gente porque quería dedicarme, obviamente, exclusivamente al tema político, no quería operarla, la empecé a derivar, nadie la quería operar porque era una cuestión más compleja. La especialidad que ve los melanomas es cirugía plástica. Hay una escasez de cirujanos plásticos en Chile, la mayoría además está en el sistema privado. Mira, finalmente me decidí a operarla con su programa de FONASA a un costo muy, muy, muy bajo, asequible además para ella, y finalmente conseguimos tener la biopsia, confirmamos el diagnóstico, efectivamente un melanoma maligno, de alta malignidad, pero afortunadamente la sacamos con todos los bordes libres, o sea, ella tiene una alta chance de sobrevivir. ¿Tendría esa chance de sobrevivir si hubiera esperado la biopsia a fines de año? Yo creo que no. Entonces, yo creo que, mira, si los propósitos son correctos, son buenos. Yo creo que cuando alguien habla de un sistema de salud estatal o único, lo hace con la mejor intención, lo hace para que el Estado tenga mayor participación, pero al mismo tiempo con un tema de equidad también. Sin embargo, hay que conocer de esto para meterle mano. No es tan fácil. Salud y educación no es para llegar y hablar. Ni siquiera para los políticos que tienen más cancha. Hay que hacerlo además con mucho tacto, con tino, con responsabilidad, con moderación, con mesura. Hay sistemas de salud a nivel mundial que pudiéramos más o menos homologarnos, como el de Holanda, como el de Canadá. Sí, es verdad, pero no podemos cometer errores. Mira, en la reforma del 2002, que no fue tan grandilocuente como esta aspiración del presidente Boris de transformar todo esto en salud pública, si no me refiero a la reforma del presidente Lago, gran reforma sanitaria, donde también apareció el auge, se copió un modelo de Inglaterra. Y en el modelo de Inglaterra aparece el tema de la centralización, en que significa que el sistema de la salud es tan compleja que entonces se dividía en especialidades. Corazón, a la gente especialista en corazón, tumores, a los institutos oncológicos, trauma, para los institutos de trauma, y todo entonces se canalizaba a nivel central. Hacían volúmenes en relación a especialidades. Y nosotros copiamos ese modelo en parte. Pero ni un político y ni un técnico en su minuto se dio cuenta, al parecer, de que Inglaterra tiene 500 kilómetros de extensión. Entonces centralizaba a un territorio que básicamente estaba concentrado. No era un territorio de 4.000 kilómetros como nosotros, no teníamos, con el caso de Arica, 2.000 kilómetros Santiago, en el caso de Punta Arenas incluso a más. Y copiamos ese modelo, y esto se lo traigo a colación para que recordemos cuando en su minuto, el 2007, el plan El Auge Quemado trató, y todavía lamentablemente insiste en eso, de llevar a los niños quemados, a los adultos quemados graves, a Santiago, a 2.000 kilómetros de distancia, porque copiamos un modelo que no debimos haber copiado, por un tema tan básico que nuestra situación geográfica es distinta a la del país que quisimos copiar. Entonces, ¿para qué todo ese ejemplo? Para que no caigamos en malas copias. Te pongo un ejemplo que es más dramático todavía. Hace 5 años atrás, ante la baja de los donantes de órganos, quisimos mejorar eso y no encontramos la mejor fórmula que copiar al país que tenía la mejor tasa de donación de órganos, que era España. Y además para los políticos locales, para los políticos criollos, súper bueno, porque copiaban una ley que además estaba en español, pues entonces ya incluso era copiar y pegar, tal cual, ni siquiera pasaba por el traductor de Google. Y la copiaron y la pegaron, tal cual. ¿Y saben lo que pasó después de eso? En vez de transformarnos en el primer país con mayor donante,
cayó nuestra tasa de donación. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra cultura es distinta y nuestra estructura del sistema de salud es distinta. Si hoy día hay en la UCI del Hospital de Arica una persona que está con muerte cerebral y potencial donante, si la familia va para allá y le dice ahora, ¿sabes qué? Yo quiero que mi familiar sea donante, va a salir un médico, uciólogo, pero que ya a estas alturas debe estar como con 20 horas de turno, que lo único que no quiere es hablar con familiares acerca de la donación de órganos, po. Si él es sociólogo. Diputado. Entonces, ¿dónde están los psicólogos, las asistentes sociales, las unidades de apoyo que en el fondo pueden hacer de que las familias que están ante el doloroso momento de perder un ser querido puedan decir el sí a la donación de órganos? No existe. Pero parece que a nadie se le escurre, como decía el Chavo del Ocho, se le ocurre estas situaciones o las pasan por alto. Parece que es más importante meter proyectos de ley que se aprueben. Y eso es una de las decepciones que yo he notado a propósito de esta experiencia. Yo noto que hay mucho ímpetu de muchos parlamentarios de meter sus proyectos de ley y de aprobarlos, porque finalmente cuando llegue la otra campaña van a decir, yo presenté 10 proyectos de ley, yo presenté 20 proyectos de ley. Nadie les va a decir, oye, eran proyectos de ley que eran como la mona, que no sirvieron para nada y que quedaron ahí votados. Entonces, hay mucho que conversar en esto y yo les agradezco que permitan, ¿no es cierto?, ir compartiendo estas experiencias con las demás personas. Sí, además, ¿no es cierto?, desde el área específica que también usted, ¿no es cierto?, domina también. Quería, para ya ir, ¿no es cierto?, cerrando, hay un tema que usted comenta, ¿no es cierto?, y que queda allí a lo mejor sin la posibilidad, ¿no es cierto?, de que tenga un cierre y de responder algunas inquietudes que surgen también, ¿no es cierto?, a propósito de la tercera vía que usted comenta hace un rato atrás, ¿no? Yo tengo la percepción de que la gente distingue entre un gobierno en ejercicio y el proceso constituyente, entendiendo a este último como algo mayor, superior y que supera, ¿no es cierto?, por lo tanto, al gobierno de turno y al color político incluso del gobierno de turno. A propósito de eso, y con esa como premisa por delante, me pregunto con esta tercera vía, ¿cómo se responde, por ejemplo, a esa ciudadanía que fue a votar un plebiscito por el apruebo y el rechazo, pero con unas reglas del juego ya estructuradas, en las que supimos desde un inicio, ¿no es cierto?, cuáles eran los 2/3 para incorporar las normas, ¿no es cierto?, como quórum a el proyecto o el borrador de nueva constitución, y ahora, ¿no es cierto?, introducir una tercera vía en la papeleta es también, ¿no es cierto?, cambiar las reglas. Me pregunto también cómo se responde a la ciudadanía en esta tercera vía, en que sea el Congreso la alternativa para la redacción, ¿no es cierto?, de este nuevo borrador, un borrador diferente, ¿no es cierto?, distinto como alternativo al que está trabajando la Convención, cuando el Congreso tiene niveles de apoyo bastante menores o al menos modestos, ¿no?, en relación a lo que esperaríamos. Y en tercer lugar, diputado, le quería preguntar si no le preocupa que esta tercera vía, ¿no?, de que no es apruebo o rechazo únicamente, sino que como tercera alternativa en la papeleta de septiembre se incluya una que proponga, ¿no es cierto?, que se trabaje un texto independiente, alternativo, diferente por el Congreso. ¿No le preocupa que ese sea también un rechazo de una u otra forma encubierto también del proceso constituyente? O sea, indudablemente que si gana el rechazo, es un fracaso del proceso constituyente, porque quiere decir que el producto final de este proceso, que es el texto constitucional, a la gente no le gustó. Y desde ese punto de vista es un fracaso. ¿Por qué? Porque no, la pero mayoría... la pregunta, diputado, disculpe, perdón. A eso iba. Porque si el texto finalmente es rechazado por una población que originalmente quería una nueva constitución, es que ese producto no lo satisfizo finalmente, ¿no? No le gustó, a pesar de que quería algo nuevo, pero no quería eso. Y en ese sentido, entonces, el proceso en sí es un fracaso, porque quiere decir que esa mayoría de constituyentes finalmente fue una mayoría circunstancial, por probablemente la cercanía a todos los movimientos sociales, pero que finalmente no representaba el sentir de toda la gente. Ahora, si nosotros hoy día intervenimos el proceso, claramente estoy de acuerdo contigo, o sea, es súper complejo, porque sería una forma de intervención. No es algo fácil, pero creo que es muy honesto
decirle a las personas que si tú rechazas, vamos a estar finalmente con la misma constitución que tenemos. Y si tú apruebas, vamos a tener este nuevo texto constitucional, pero que puede que no sea lo mejor para el país. Y eso es... mira, no quiero llegar al tema de hacer una evaluación del trabajo constitucional, donde tú me estás llevando un poco prácticamente a adelantarme a que el texto finalmente sea malo. Y yo quiero, ojalá, suponer de que el texto sea bueno. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que yo esperaría? Esperaría tener un texto que satisfaciera lo que yo pienso que es una estructura de Estado, con sus funciones, con sus distintos organismos, etcétera, con sus garantías, y que lo pudiéramos aprobar. Porque creo que le hace falta a Chile eso. Pero estoy adelantándome al hecho de que ese texto no cumpla esos propósitos. Y ahí, ante ese texto que no cumpla ese propósito, yo tengo una disyuntiva, que es, apruebo algo que en el fondo me satisface en el sentido que es un nuevo texto y por lo tanto nacido dentro de democracia, por personas elegidas con mayoría, o me quedo con lo que ya tenemos, que es una constitución que, si bien es cierto, está archirreformada, eso también es verdad, archirreformada en democracia, pero que tiene su origen, su engendro, está en una dictadura. Tengo esa disyuntiva, y una disyuntiva que te permite, obviamente, muchas variantes intermedias que no se pensaron al momento de estructurarse, porque yo creo que, mira, dentro de las comisiones políticas a nadie se le ocurrió, oye, pero ¿y si el texto es malo y la gente lo quiere rechazar, pero no quiere volver a la nueva constitución, no va a tener una solución intermedia? Parece que eso no se pensó en su minuto. Ahora, estoy de acuerdo, introducirlo ahora y que tendríamos que introducirlo además desde el Congreso no me parece, pero tengo una salida, fíjate, Claudia, y se me acaba de ocurrir. Yo creo que finalmente esa propuesta, que la estamos haciendo ahora en este programa y que también la hemos escuchado de algunos otros políticos, puede ser, y ojalá que así sea, que nazca de la propia convención. Y si nace de la propia convención, entonces sí me resulta legítima. Yo te encuentro toda la razón, que si nace como de una presión del Congreso, de otro organismo, de otra estructura del Estado, me huele un poquito también a que nos estamos entrometiendo en la labor que le dimos, ¿no es cierto?, a los constitucionales. Pero si nace de ellos mismos, a lo mejor no. A lo mejor no, y yo espero la suficiente autocrítica de una mayoría de constitucionales que pueda decir, ¿sabes qué? En realidad sería bueno, para incluso evitar volver a la Constitución del 80, y ante un escenario que actualmente parece adverso al apruebo, parece que más bien está ganando el rechazo, abramos esta posibilidad de que el rechazo no significa volver atrás, sino que el rechazo significa un nuevo camino. Me parece que eso puede ser a lo mejor la solución salomónica, que nazca de la propia convención. Ojalá. Diputado Enrique Lee, siempre va a ser un agrado para nosotros tenerlo en el programa, poder conversar abiertamente como lo hicimos el día de hoy. Quiero darte las gracias, Enrique, por haber aceptado la invitación, por habernos escuchado, por haberte manifestado y por ser siempre tan franco como lo has sido desde incluso antes de tu carrera política. Así que gracias nuevamente y las puertas abiertas, de eso nomás te digo siempre, para que podamos seguir conversando, debatiendo y poniendo desde distintas miradas, ¿no es cierto?, los temas que la sociedad de Arica y Parinacota necesita. Bueno, gracias Rafa, gracias Claudia y Juanito. Bueno, yo siempre disponible. Rafa es testigo, la verdad es que estaba muy complicado, no sabía el horario del vuelo, Rafa, te lo dije, finalmente salió el vuelo un poco más temprano, pero siempre disponible. Además es un compromiso que tengo con la ciudadanía, de estar, toda esta toma de decisiones siempre hacerla de forma más transparente, incluso cuando se pueda, le vamos a pedir la colaboración para tomar la decisión a la gente que fue a la notaría, que se inscribió en el CERVEL para apoyar mi candidatura. Y con esto cierro, porque a lo mejor es atingente a las últimas preguntas que me han hecho. Existe también la posibilidad de que la convención pida más plazo, que no está tan bien contemplado en las reglas del juego,
pero pudiera ser que ella misma diga, ¿sabes qué? Nos está faltando un poco, nos está faltando más tiempo. Y eso también tengamos que resolverlo en el Congreso. Decisiones como esa, por ejemplo, eso la voy a dejar a la gente para que ellos decidan si la convención es prudente, es legal, es justo entregarles más plazo o simplemente le cortamos el plazo así como está establecido y que presenten lo que tengan hecho y ya veremos si lo aprobamos o lo rechazamos. Así es que ese compromiso de transparencia con todos los medios de comunicación, de hablar siempre con la verdad como acostumbro, a veces me juega en contra, ¿para qué? Pero si al finalmente uno asume que también puede que no tenga la verdad siempre, puede que a lo mejor cometa algún error, lo que ya he dicho ahora, pero yo creo que lo importante siempre en política es ser honesto. Y por eso que a mí no me gustó mucho la actitud de los parlamentarios que, habiendo venido y promoviendo y ensalzado los retiros, una vez que estuvieron en el gobierno, así como se pegaron un chantazo y cambiaron absolutamente de opinión. En ese sentido, valoro mucho más al sector que rechazó antes, cuando era gobierno, y ahora, en vez de hacerle un gallito o una mala jugada al gobierno, siguieron votando rechazo como el gobierno quería. Y en el caso mío particular, los retiros anteriores estuve siempre a favor y también estaba a favor de este quinto retiro sin letra chica, asumiendo el tema inflacionario, asumiendo el tema de los precios y los costos, porque finalmente, cuando el precio del pan de 800 pesos sube a 1.200, obviamente que le afecta a la gente. Pero si hay gente que no tiene ni siquiera los 800 pesos para comprar el pan y el quinto retiro le significaba un alivio, pienso que a esa gente se le debió haber dado una mano con esta política económica. El gobierno tendrá ahora que evaluar si lo hizo bien o mal, eso ya no nos corresponde a nosotros los parlamentarios, pero sí quiero finalmente terminar con algo. Yo soy el único parlamentario, no solamente de oposición, porque me he declarado de oposición constructiva, sino de gobierno que me he reunido con autoridades del gobierno actual. Con el ministro Nicolás Grau, que es el ministro de Economía, me reuní a la semana siguiente de haber asumido como diputado y conversé con él los problemas de la región. Y que es súper importante ese trabajo, que además es trabajo, si es tiempo, ustedes se deben imaginar que no es así como irse a un café a conversar. Fue una reunión hecha en el ministerio, fue una reunión larga, formal, y que significó entregarle al ministro todas las necesidades y carencias de nuestra región. ¿Y por qué es importante? Fíjate que en el caso del ministro Nicolás Grau, él me confesó, me hizo, diputado, yo no conozco Arica, yo nunca he ido a Arica, nunca he pisado Arica. Entonces, es importante ir empapándole a las autoridades también de nuestras realidades, porque ellos finalmente son los que tienen que tomar las decisiones. Lo mismo hice con la subsecretaria de Turismo, la señora Verónica Kunze, que es excelente profesional, no estudió el currículum. Además, ha sido gerente del tema de la Federación de Hoteleros en Chile, fue nombrada en su momento por la presidenta Bachelet, también tiene una trayectoria política, en fin. Mira, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que las autoridades políticas tienen un propósito fundamental, que es colaborar para que todo esto resulte un bien para todos. O sea, al gobierno obviamente que le vaya bien. Nosotros los parlamentarios no gobernamos, que eso le quede súper claro, no gobernamos en lo absoluto. Tiene mucha más capacidad de gobernanza un alcalde que un parlamentario. Tiene un presupuesto muchísimo más alto, tiene más capacidades, más funciones. Pero nosotros los parlamentarios tenemos una función también de ir modulando esto. Y para ir modulando necesitamos ser súper honestos con lo que hablamos con las autoridades. Y yo lo que espero, y así se lo he manifestado a la gente del gobierno del presidente Boric, hablé con el ministro Jackson, el mismo 11 de marzo hablé con el ministro Jackson, el mismo 11 de marzo hablé con Vlado Milosevic, que tenemos profundas diferencias. Yo lo encuentro a él responsable del alcalde malo que tenemos, de un municipio que no estaba a la altura de las necesidades de la gente. Lo encuentro responsable, lo hago responsable hasta el día de hoy. Pero nos reunimos, nos sinceramos y dijimos, vamos en lo que nos une, a trabajar juntos. Y eso yo creo que es el espíritu que tenemos que ir marcando. Espero que el gobierno no solamente alinee a su sector, al sector del Frente Amplio, el Partido Comunista, que es la alianza de gobierno, ni a sus nuevos aliados, que es el Partido Socialista y algunos otros que está tratando de congregar, sino que además se abra mucho más y que incluye también a los sectores de la oposición, por lo menos de la oposición con la que se puede dialogar, porque indudablemente que tenemos mucho que aportarle.
al gobierno del presidente Boric, que siempre le hemos deseado lo mejor, pero desearle lo mejor no significa decirle que sí todo a pie juntillas, sino más bien exigirle lo que tenemos que exigirle. Soy representante de Arica Parinacota, pero también soy representante de todo Chile, y lo que nosotros nos guía y nos promueve y nos convoca, Rafo, desde que hemos hablado de política, lo mismo Juan, Juan siempre lo he reconocido, que fue uno de los consejeros que cuando se expuso el tema de los quemados dijo, puta doctor, vamos, yo lo acompaño al servicio de salud. Y me apoyó para hacer la presión política necesaria. En un entonces que todavía estábamos a tiempo de frenar lo que hoy día tenemos en el Servicio de Salud de Arica, que es una dirección déspota que le ha hecho mucho daño a la salud de la región, tanto a los funcionarios como a los pacientes. Eso es lo que nos convoca, y yo creo que solo no se puede lograr. Tiene que ser con el apoyo de ustedes, con los medios de comunicación, con personas ilustradas como ustedes, con los profesionales, con los políticos, de todos los sectores. Entonces, de repente, y con esto termino definitivamente, que aparezca alguien que me diga, ay, no, es que el diputado Lee me dijo que nosotros no teníamos preparación. Señor presidente de la Federación de Consejeros, defiéndanos. No, pues, esa cuestión es ser muy inmaduro políticamente. Yo creo que aquí tenemos que remar todos para un mismo lado. Arica no está en la mejor situación de las ciudades del país, de la región tampoco, y si nosotros no nos engrandecemos como colectivo, vamos a seguir siendo la región mediocre que somos. Lamentable. Señora en su casa, si usted le queda alguna duda de que Enrique Lee ha cambiado por ser diputado, ahí lo tiene. En 2 minutos dijo absolutamente todo lo que pensaba y abarcó absolutamente todos los temas. Enrique, nuevamente darte las gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación, y esta es tu casa cuando tú quieras, ¿no es cierto?, para poder seguir conversando, porque siempre es bueno, sobre todo ahora que está ahí en la cámara baja, y a tener los pormenores de las cosas que van a estar pasando en Chile, porque tenemos claro que tenemos años de cambio, ¿no es cierto? Vamos a tener va a estar bien movida las aguas, como se dice, así que vamos a tener harto para conversar. Nos vamos entonces, don Juan Arcaya Puente, nuestro director de orquesta, Claudia Moraga, nuestra guapísima abogada que está todos los viernes acompañando, como siempre, en Eso Nomás Te Digo. Nos vemos entonces próximo viernes con un nuevo invitado y con nuevas cosas para poder conversar, como siempre, de una forma sana, respetuosa y sencilla. Nos vemos entonces, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.